Muy buenas tardes. Aquí cargando las pilas. Aún con un poco de tos, un poco de ronquera, pero bueno, tengo que seguir. Esto es cuestión de seguir, hay que continuar, hay que persistir. Yo creo que es una de las grandes virtudes del ser humano, el poder persistir. Como comentábamos recientemente, y lastimosamente los videos no se pudieron subir a YouTube porque se pasaron 1 o 2 minutos, no me di cuenta. Y entonces, por lo largo, lo prolongado, no se pudieron compartir en YouTube. Se voy a estar un poco más pendiente del tiempo y vamos a arrancar porque si no se nos come Bueno, hemos estado conversando sobre diferentes tópicos. Lo más importante de todo esto es lo que a mí me parece que es un cambio de actitud. Mi actitud se ha ido modificando a través del tiempo, o sea, desde aquella sensación de disgusto, incomodidad, a mediados de julio, a lo personal teníamos programado un congreso de cirujanos oncólogos en Panamá en noviembre del año pasado. Inmediatamente lo pospusimos, va a ser en Dios mediante Jerusalén, en enero del 2024. Todo el mundo tuvo algo que ver porque en la calle había tranques, vimos las noticias, gente caminando al aeropuerto, los tranques de los camiones que traían la comida desde Chiriquí, desde Los Santos, los eventos en Santiago de Veraguas, un verdadero desorden, ¿no? Desorden. Y lo peor era que había mucha gente a diferentes niveles involucrado en todo esto. Entonces, el gobierno estaba como en pausa, estábamos como viendo a ver qué ocurría. No hubo grandes pronunciamientos y encima de eso, en las negociaciones de las mesas del diálogo, había debates, no había diálogo y no sé en qué habrán quedado el diálogo, pero el diálogo es imprescindible, somos seres humanos. Antes de irse a las manos, a las armas, etcétera, hay que llevar a cabo un diálogo, especialmente si estamos en el mismo territorio nacional. Entonces, volviendo al tema que nos trae es ¿por qué estamos tratando de incrementar la información y la motivación de la gente para que participen en el movimiento ciudadano Juntos por Panamá, cuyo único objetivo es una asamblea constituyente paralela de iniciativa ciudadana? Eso está en la Constitución vigente, en el artículo 314. Como tal, en realidad, esta es la única vez que esto se va a hacer. Hubo 3 intentos o más durante los últimos 3 periodos presidenciales, incluyendo el actual, pero no eran paralelas, eran originarias. Y de los 3 movimientos ciudadanos que intentaron algo similar, se llegaron a conocer que tenían, entre otras cosas, influencia partidista. Ya con esto estoy diciendo que nuestro movimiento no es bien conocido, no es muy conocido ni constitucionalmente. Incluso hay constitucionalistas que niegan la existencia de una asamblea constituyente paralela, que eso no existe. Bueno, pero ese es tema de juristas. Nosotros lo que sí sabemos es que después de llenar los requerimientos y todas las pautas, pasos solicitados por el Tribunal Electoral, llegamos a conformar el grupo
tenemos personería jurídica, hemos llevado a cabo todos los requerimientos y estamos en la fase de recolección de firmas, entre comillas, porque es apoyo ciudadano. Y esto se consigue mediante la comunicación del ciudadano al Tribunal Electoral, ya sea presencialmente en algunas instalaciones, en la sede principal, en la regional, en los kioscos, en el CAU, o sea, el acceso Tribunal Contigo, en Google, e incluso más adelante, me imagino que yo mediante llevaremos libros sellados con presencia de tribunal a las áreas donde no hay acceso fácil, donde no hay kioscos, donde no hay otra manera que citar a la gente, llevar el libro y que ellos puedan participar. La idea es que todo el panameño participe. Ya es tiempo de que una constitución de 1972, que a pesar de haber sido modificada ya varias veces, lo único que se le han ido quitando diferentes lazos producto de una constitución que su génesis tuvo que ver en el intento de justificar, entre comillas, el golpe de Estado de 1968. Y ya con eso, digo, no estábamos bien, o sea, no voy a hablar de todas las generalidades de esa constitución porque eso ya se ha modificado anteriormente, en 1983, la 999, el 2004, etcétera, etcétera. Desaparecieron las fuerzas de defensas, se limitaron algunos, se ha incrementado lo que es la democracia representativa, el funcionamiento de los partidos políticos, todo eso estaba proscrito antes. Lo que nos hace falta más es activar algunas cosas que ya están hechas. Uno, dos, lograr disminuir que una constitución que tenía corte militarista con un caudillo que era quien mandaba y que estaba por arriba de los tres poderes del Estado, a un hiperpresidencialismo. O sea, a pesar de que los presidentes aquí no tengan una gran mayoría de porcentaje de votos con el que sigue, todavía tienen a nivel personal una gran influencia sobre las instituciones y los otros poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Igualmente hay que despolitizar los poderes del Estado, todos, y lograr que, aun cuando las instituciones sí tienen cierto grado de autonomía, entre comillas, está por arriba el derecho del ser humano. O sea, no podemos imponer algún tipo de ley, algún tipo de norma que infrinja, que ataque, que vaya en contra de los derechos fundamentales. O sea que necesitamos todavía hacer algunas modificaciones. Obviamente, ya serán menos las que requieran que el país tenga un Estado de Derecho. Volvamos al concepto de constituyente y poder constituyente del ciudadano mediante la educación y la participación. No solamente no es suficiente saber, sino que hay que actuar acorde con lo que se conoce. Lo primero que hemos detectado es que la mayoría de las personas, y esto yo sufrí el mismo fenómeno, desconocían mucho. Tuve que ponerme a estudiar por necesidad.
para poder entonces refrendar los conceptos básicos de una constituyente paralela. Pero no es que haya que saber mucho, no. Lo que hay que saber sí es que está en la conciencia y la disposición del individuo. O sea, no es cuestión de si vamos a ser como los suizos o como escoge tú el país que te guste, sino si de esos modelos democráticos podemos adaptar algunas cosas que nos sirvan para poder disminuir el narcotráfico, la corrupción, tanto a nivel callejero como a nivel de las instituciones, como a nivel internacional, etcétera, y gozar de tranquilidad, o sea, que los recursos alcancen para todos. O sea, el bien común es algo que es común. La Constitución no es una Biblia, pero incluso la Constitución norteamericana, las 13 colonias que se independizaron del imperio más grande del mundo, ellas utilizaron el modelo de la Biblia para ejercer ese concepto de distribución de los poderes. Y de ahí vienen los conceptos básicos de ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente los conceptos emitidos en la Constitución de Francia y muchos modelos nuevos que adolecen, yo diría que tanto de la elaboración de lo que es la ley per se como el conocimiento del individuo y la disponibilidad. O sea, hay una diferencia entre tener oportunidad de trabajo y otra vez querer trabajar, necesitar trabajar. Entonces los gobiernos con tendencias socialistas o totalitarios han desarrollado métodos sociológicos para apoyar en la sobrevivencia del individuo en base a dádivas, en base a becas, en base a etcétera. Pero todo eso está bien si además se crea en el individuo una conciencia social, un respeto a su propia personalidad, que hagan que el individuo quiera trabajar, que quiera superarse, que quiera educarse. Y hay gente que lo han hecho. Este no es el momento de iniciar competencias de nada, sino una sola competencia. Trata tú de superarte y esa es la mejor competencia. Con esto voy a suspender para ver si logro subir el video. Mi nombre es César Restrepo, soy médico, cirujano oncólogo. Quisiera estar hablando de cómo reducir cáncer, que tiene unas estadísticas deleterias de aquí estamos 23 al 30 y al 50, 3/4 partes de la mortalidad de cáncer en el mundo va a estar en los países latinoamericanos. Lo que ocurre es que con el incremento de la edad de la gente, lo que se llama el cáncer esporádico aumenta. O sea, vives más, mayor probabilidad de porcentaje de desarrollo a diferencia del cáncer con tendencias de herencia en diferentes circunstancias, y ya casi no hay, diría yo, bueno, por lo menos la tendencia es a que disminuyan aquellos cánceres ocasionados por el tabaco, el exceso de licor, la falta de ejercicio y los tóxicos en pesticidas y otras que son un poco más fáciles de propiciar y de regular. Igualmente la exposición excesiva al sol y algunas sustancias tóxicas que se consumen en los alimentos. Pero ya habrá tiempo de hablar de todo eso porque aquello es mucho más importante. Lo que pasa es que aquello, o sea, hablar de cáncer, está supeditado también a institución con cáncer, instituciones dedicadas a atender al paciente oncológico con lo más alto en desarrollo y tecnología,
con acceso a las grandes instituciones del mundo para conseguir opiniones, posibilidad de externalizar pacientes a estos sitios. Ahí me callo, si no el video no sube. Bueno, gracias, hasta luego.